y muchas gracias a la Iglesia Metodista en Perú y hermano César por organizar, bueno, no organizar, ya se hace cada semana, pero invitarme a dar esta charla el día de hoy. César y yo llevamos casi 20 años de conocernos, entonces si somos jóvenes y guapos ahora, imagínense cuánto hace 20 años, ¿verdad? Pero es un privilegio tener su amistad a lo largo de estos años. Estoy aquí como director del Instituto de Estudios Wesleyanos. Muchos nos conocen por publicar las obras de Wesley, la versión definitiva de los escritos de Juan Wesley en español, pero tenemos otras áreas de ministerio también. Como dijo César, mi esposa y yo, mi familia, somos misioneros desde hace 16 años con la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica. Tenemos el gran honor y privilegio de trabajar aquí, en este lindo país. Tenemos 3 hijos, todos nacidos acá. Yo trabajo como profesor de seminario y trabajamos juntos en un proyecto de un albergue infantil, un orfanato que tiene la Iglesia Metodista. Y desde hace unos 3 años soy director también del instituto. Entonces, como muchos de ustedes, llevo varios ministerios. Quiero unir mi voz a la petición del hermano Pedro en cuanto al tiempo delicado que estamos viviendo todos. Es un tremendo privilegio estar aquí por Zoom, pero el problema es que estamos por Zoom porque hay una pandemia mundial, ¿verdad? Entonces sepan que estamos orando por cada uno de ustedes, estamos orando por sus iglesias, sus familias y que haya sabiduría de parte de los gobiernos, ciudadanos, ¿verdad? Porque lo mismo estamos viviendo acá en Costa Rica. Bueno, ¿Se escucha? Quisiera hablar un momento sobre algunos obstáculos porque César me dio la tarea de hablar de cómo abrirnos a las obras de Wesley, o sea, cómo meternos en las obras de Wesley, abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones para meternos de lleno con las obras, para así sacar provecho. Y yo comencé pensando en por qué no hacerlo. Algunos hasta podemos confesar, mire, ya tengo todas las obras de Wesley en tapa dura ahí en el estante y llevo años de no verlo, ¿verdad? Es como un amuleto de buena suerte. Siempre cuando lo tenga estoy bien, pero no lo abro, no lo leo, ¿verdad? Y yo creo que hay varios obstáculos, pero que fácilmente podemos superar. En parte se dice que nuestro mundo se ha vuelto tan digital, ¿verdad? Que la gente ya no lee tanto. Eso no es cierto para muchos. Todavía nos gusta coleccionar libros, todavía nos gusta tener información muy cerca, ¿verdad? Y no todo digital. Pero el problema es que podemos tener más bien demasiados libros digitales. Usted puede ir a la página web del instituto y bajar los 14 tomos de las obras de Wesley en formato digital y hasta caben y más en el celular que usted anda en el bolsillo, ¿verdad? Entonces eso por un lado, qué bueno, pero por otro lado, esa información, por valiosa que sea, se pierde entre toda la otra información que yo puedo tener acceso, ¿verdad? Entonces uno tal vez abre la compu para leer un poco de las obras de Wesley y en la misma compu está Facebook, en la misma compu están los resultados de los partidos de fútbol, en la misma compu están las noticias sobre el coronavirus y así sucesivamente. Entonces, la información digital tal vez se pierde. Pero hay otros obstáculos también. Pensamos que el lenguaje de Wesley es demasiado anticuado o demasiado difícil. No lo es, y vamos a ver ahora más tarde, pero tenemos esa idea que es como leer Cervantes o más allá en la historia del lenguaje español. O tal vez no sabemos por dónde comenzar, ¿verdad? Vemos todos esos tomos o todos esos archivos que tienen sermones e himnos y cartas y diarios y actas de reuniones y ni sabemos por dónde comenzar. O tal vez no conocemos suficiente la historia del metodismo y la historia de la vida de Juan Wesley. Entonces no tenemos como una estructura, un bosquejo sobre el cual podemos comenzar a leer y entender en qué momento de la vida de Wesley escribió tal sermón o en qué momento se asocia tal carta, ¿verdad? Si no conocemos la historia, parecen escritos así casi aleatorios.
Entonces, todos esos son obstáculos, ¿verdad?, que a veces impiden que leemos las obras de Wesley, pero son muy fáciles de superar. Entonces, para hacerlo más fácil aún, la Wesley Heritage Foundation, que es la organización, el ministerio en Estados Unidos que patrocinó la traducción de las obras de Wesley en primera instancia, ellos pocos años después publicaron una guía de estudio y muchos de ustedes bajaron esta guía de estudio. La versión original tiene esa portada de color morado, como enseñó el hermano Bismarck, yo creo, pero tenemos una nueva versión revisada también en nuestra página web y la tapa tiene una foto de unas llaves, porque la idea es que la guía de estudio es como la llave que abre las obras, ¿verdad?, que nos permite ver por dónde caminar y dónde encontrar lo que estamos buscando. Entonces, esa es un poco la meta de hoy, es abrir un poco las obras para que podamos entender, usarlas mejor. Ahora, para hablar propiamente de la guía de estudio, ¿verdad? La guía de estudio es un documento maravilloso y tiene un toque de genio, una particularidad que la hace tan excelente. Es que la guía de estudio no busca llevarnos de la mano tomo por tomo por tomo de las obras de Wesley. No nos lleva así de principio a fin. Eso sería un poco aburrido, pero además no sería la forma más útil de leer a Wesley. Entonces, el genio de la guía de estudio es que se divide en tópicos teológicos, en asuntos teológicos ordenados, y luego retoma o colecciona o señala los diversos escritos de Wesley relacionados con ese tema. Entonces podemos hablar de santificación y ahí leer un poco de un sermón, ahí leer una carta, ahí leer un himno, ¿verdad? Entonces usted puede saber qué o leer qué enseñaba Wesley sobre tópico X en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes momentos de su vida y ministerio. Entonces es una guía más por tópico que una guía de principio a fin de las obras. La guía tiene una excelente introducción del doctor Justo González y ahí González cuenta la historia de un pastor cubano que él visitó hace unos 20 años y era un hermano campesino, un hermano rural de pocos recursos, tenía en su casa 2 o 3 libros, pero por milagro de Dios tenía todas las obras de Wesley en tapa dura, o sea, tenía 3 libros y luego 14 libros de Juan Wesley. Y el hermano cubano le dijo al hermano Justo González que él estaba, o sea, había propuesto leer las obras tomo por tomo por tomo, ¿verdad? Y ya iba por el tomo 12 y que no entendía todo, pero que le iba bien y que al terminar él iba a volver al principio y volverlas de nuevo. Eso es una historia muy llamativa, pero yo creo que es el opuesto de la historia de muchos de nosotros. Más bien tenemos demasiados libros, demasiados recursos, demasiados videos y estamos casi ahogándonos en recursos y el problema es dónde encontrar el tiempo para las obras. Pero bueno, por eso estamos aquí. La guía también tiene una clave para entender las citaciones y las referencias, o sea, tiene una forma entre paréntesis de decir el número de tomo y la página de cuál tomo para encontrar lo que se está citando. A veces es el número de un párrafo, porque Wesley iba enumerando los párrafos de sus escritos. Entonces, muy fácil entender el sistema de anotaciones de la guía y poder ubicarse ya muy rápidamente en las obras. La guía también tiene algunas recomendaciones para hacer grupos de estudio. Obviamente no podemos hacer esto en persona, ¿verdad? Personalmente, pero ya todos somos requete expertos en Zoom, ¿verdad? Entonces todavía podemos armar reuniones. Entonces, después de esta charla hoy, yo les exhorto, yo les animo a que echen un vistazo del resto de la guía de estudio y ore a ver si Dios está diciéndole que arme usted como un ensayo, como una prueba, un pequeño grupo de estudio para ir por la guía. Yo creo que son 9 sesiones nada más. Y último, la guía tiene unos apéndices muy cortos. Un apéndice habla de ciertas polémicas en la vida de Wesley y cómo él reaccionaba. Entonces, si usted quiere saber cómo se relacionaba con Wesley con el catolicismo romano, por ejemplo, ahí le indica dónde leer.
Eh, También tiene una cronología básica acerca de la vida de Juan Wesley, pero es muy pequeña, entonces siempre recomiendo que uno encuentre y compre o busque uno de dos libros. Un libro excelentísimo es El pueblo llamado metodista, Juan Wesley y el pueblo llamado metodista, por Richard Heisenreiter. Y otro es un librito chiquitito que se llama Juan Wesley, su vida y su obra, por Basil Miller. Esos son dos libros muy básicos, uno básico, uno más avanzado, pero dan más historia sobre la vida de Wesley. Lo último sobre la guía, los tópicos que la guía abarca o que la guía trata son los mismos tópicos de la teología sistemática, ¿verdad? O sea, pecado, redención, fe, santificación, escatología, ¿verdad? Va tópico por tópico de manera sistemática. A veces se dice que Wesley no era un teólogo sistemático, ¿verdad? A veces se nos dice que Wesley no fue un teólogo sistemático en el estilo de Lutero o de Calvino. Y a veces los metodistas tenemos el autoestima un poco bajo en cuanto a eso, especialmente en los Estados Unidos en los años 40, 50, 60. Se intentó por muchos años convertirle a Wesley en un teólogo erudito, un teólogo académico, sistemático, quien trató con cada parte de la teología de una forma muy ordenada. El único problema con esa perspectiva es que Wesley no fue así. Wesley no fue así. Uno puede querer que él fuera así, pero no es la realidad. Wesley nunca estaba en un aula universitario desde los 25 años en adelante. Él siempre estaba en un púlpito, o estaba a caballo, o estaba visitando a los enfermos, o estaba recaudando fondos para una escuela, o estaba visitando a los moribundos. O sea, claro que Wesley cubre y trata de toda la gama de tópicos teológicos, como vamos a ver en las lecturas y en la guía. Pero el secreto de Wesley es que siempre hacía su teología desde entre el pueblo. Es un teólogo, pero es un teólogo del pueblo. Es un teólogo de la vida cristiana, tal como nosotros la vivimos y tal como Cristo quiere que la vivamos. Entonces, llamar a Wesley un teólogo popular es simplemente llamarlo un teólogo del pueblo. Y tal vez más cierto a veces es llamarlo un teólogo del populacho, porque Wesley era bien familiar con el populacho, ¿verdad? Y las formas de la chusma, la muchedumbre. Entonces él quería también hacer teología ahí. Bueno, esto es para hablar un momento sobre la guía en sí y cómo usted puede usar la guía como una llave para abrir las obras de Wesley. Pero se me pidió hablar en particular sobre los sermones. Entonces déjeme decir dos cosas desde el inicio. Primero, los sermones no son tan difíciles de leer como a veces creemos. La gente cree que es Cervantes o Góngora o alguien así, pero no. El inglés del siglo XVIII ya se había modernizado, o sea, ya es el inglés básicamente que nosotros hablamos hoy en día. Entonces, al traducirse al español, se pudo usar muy fácilmente el español de hoy. Entonces, no es tan difícil como a veces creamos. Les cuento que de parte del instituto estamos dando los primeros pasos para hacer una versión de algunos sermones del Wesley en lenguaje actual. Vamos a hacer versiones condensadas, versiones más cortas, con un español muy contemporáneo. Pero no lo estamos haciendo porque los sermones son inaccesibles en sí. Simplemente no es. O sea, echa un vistazo y verá que se lee muy bien. Wesley siempre quería que sus sermones fueran verdad sencilla para gente sencilla. Esa es una buena frase de él. Yo pregono, dijo, la verdad sencilla para la gente sencilla. Se cuenta que una de las primeras veces que él predicó fuera de la iglesia, fuera de un púlpito, él vio que mucha gente no entendía. Entonces predicó al día siguiente y trató de simplificar su vocabulario, y la mitad de los que no entendían el día anterior ya podían entender. Entonces él fue simplificando cada vez más su vocabulario para que la gente común pudiera entender. Además, Wesley también siempre pone un bosquejo muy fácil para sus sermones. Dice, voy a decir primero esto, segundo esto, tercero esto, y él sigue ese orden.
Yo no sé ustedes, pero yo a veces añoro escuchar a un predicador que tenga un sermón con un bosquejo y que se mantenga pegado al bosquejo, ¿verdad? Porque a veces nos desviamos por ahí, por allá. Entonces Wesley siempre es muy claro en su enseñanza. La segunda cosa que quiero decir de manera previa sobre los sermones es que los sermones tal como los tenemos en las obras de Wesley no es el manuscrito del cual Wesley mismo predicó. O sea, no es simplemente la versión exacta de las palabras que él predicó en algún momento. En el tomo 1, en el tomo número 1 de las obras de Wesley, el primer tomo de sermones, el doctor Justo González tiene una introducción fantástica. Y yo les invito a que la lean y que la lean otra vez y que la lean otra vez. Porque yo cada vez que yo leo la introducción a los sermones, algo nuevo aprendo. Ahí él habla de la forma en que Wesley predicaba, que a veces tenía solo unos apuntes apuntados en una hoja. Era una forma más libre, más espontánea. Más bien Wesley a veces recibía críticas por predicar muy espontáneamente. Pero luego él elaboró versiones más completas para imprimir, porque Wesley muchas veces imprimía y publicaba y vendía sus sermones. Entonces lo que nosotros estamos viendo como un sermón de Wesley es como la versión más extensa, más larga, más completa que él compuso para imprimir. Entonces no son las palabras ahí, cada palabra que él habría dicho, sino la esencia y el bosquejo de ese mensaje son lo mismo. Ahora, ¿por qué hablar en particular de los sermones? ¿Por qué comenzar ahí? Porque los primeros 4 tomos de los 14 tomos de las obras se dedican a los sermones de Wesley. Ya, dicho sea de paso, tenemos esos 4 tomos reducidos en 2 tomos en tapa suave, en una versión revisada que está disponible en la página web. Y para finales de este año, principios del otro año, el instituto pretende publicar un tercer tomo de sermones inéditos, nunca antes traducidos, y en el año 2021 terminar de traducir todos los sermones de Wesley al español. Pero ¿por qué enfocarnos en los sermones? Permíteme leer unas palabras de Wesley. Wesley dijo, toda persona seria que estudie estos sermones verá muy claramente cuáles son las doctrinas que sostengo y enseño como esenciales para la verdadera religión. O sea, Wesley depositó no en un tratado teológico, no en un libro de texto, sino depositó en los sermones la esencia de su teología y de sus enseñanzas. O sea, los sermones son el depósito de la esencia de la doctrina wesleyana. Y él desde muy temprano comenzó a coleccionar los sermones, publicarlos, venderlos como una carta de presentación, como un manual de estudios, ¿verdad? Es donde él deliberadamente depositó su teología y doctrina. Entonces, ¿por qué no comenzar con ellos? Ahora, quiero hablar de por qué los sermones desde otro ángulo. Primero, porque los sermones muchas veces eran predicados a personas fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Se habla mucho de la gran movida de Wesley, de comenzar a predicar al aire libre, ¿verdad? Sobre todo en el pueblo de Bristol, cuando fue invitado por su amigo George Whitefield, y él lo consideró casi un pecado, ¿verdad? Era un hombre tan cuadrado, como decimos por aquí, era un hombre tan estricto, que Wesley mismo nunca podía concebir predicar fuera de un púlpito. Él mismo dice, yo hasta lo consideraba casi un pecado predicar fuera de un púlpito, ¿verdad? Pero cuando él por fin comienza a predicar al aire libre, y más bien es porque muchos sacerdotes anglicanos le habían echado de sus propias iglesias y no iban a dejar que él predicara más ahí, pero cuando él comienza a predicar al aire libre, tiene mucho éxito. Y luego más tarde, cuando el metodismo se convierte en un movimiento y ellos tienen casas de reunión para sus sociedades, esas de por sí no eran iglesias, eran simplemente cuartos o edificios alquilados para reuniones metodistas. O sea, la gran mayoría de los sermones de Wesley se predicaban fuera de lo que llamaríamos una iglesia oficial. Y en muchos casos, la audiencia era más de la clase trabajadora, personas que no asistían a los cultos oficiales de la Iglesia de Inglaterra,
personas que no entendían o que no se sentían tocadas espiritualmente por la iglesia de Inglaterra. Entonces, los sermones de Wesley fueron diseñados para alcanzar a esa población directamente y simplemente, llanamente. Son personas que han sido expuestas culturalmente a toda la pompa de la iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Porque había que bautizarse en la iglesia, había que casarse y había que enterrarse en la iglesia. O sea, culturalmente casi todos eran anglicanos, pero en el diario vivir había muchísimas personas que no asistían a los cultos y Wesley quería llegar a ellos. Él veía que eran multitudes sin una conexión a la obra real de Dios, la obra verdadera de Dios. Y no sé ustedes, eso me hace pensar a mí en muchos evangélicos en América Latina, ¿verdad? Hace tal vez 40 años, si uno era evangélico, eso implicaba pagar un costo social, ¿verdad? Tal vez la misma familia le rechazaba, tal vez perdía un trabajo, tal vez sufría en los negocios o en la calle. O sea, ser evangélico era ser serio sobre ser evangélico. Había que tomarla con mucha seriedad. Y pensamos que era solo para los católicos romanos la vagabundancia en cuanto a la práctica de su fe, ¿verdad? Pero curiosamente, hemos alcanzado a los católicos romanos en cuanto a esa ligereza, ¿verdad? Ya personalmente yo conozco gente que ha nacido en hogares evangélicos, que ha pasado años en la iglesia evangélica, pero ya no asisten a ninguna iglesia. O sea, ellos conocen o saben de Jesús aquí en la cabeza, culturalmente han sido expuestas a Jesús, pero no conocen a Jesús como Señor y Salvador en su corazón. Entonces, es la misma situación que vivía Wesley. Gente que era culturalmente cristiana, pero que desconocía el poder verdadero de la gracia de Dios. Entonces, los sermones de Wesley van directo a ese tipo de persona. Los sermones también servían para evangelizar. Todos los sermones de Wesley, o directamente o indirectamente, fueron mensajes evangelísticos. ¿En qué sentido? En que él siempre ponía en el centro de su mensaje la realidad del pecado humano y la única opción de salvación por medio de Jesucristo. Ahora, Wesley estaba en una posición curiosa, porque casi todo el mundo en Inglaterra era cristiano, como acabo de decir. Aun los que no pertenecían a la iglesia oficial, pertenecían a otras iglesias. Todos habían escuchado de Jesús. Pero Wesley mismo había vivido la experiencia de saber de Jesús aquí y no conocer a Jesús aquí. Entonces, Wesley nos quiere confrontar al oyente con el Jesús que ellos han escuchado versus el Jesús real, ¿verdad? Eso también me suena a mí como nuestro entorno en América Latina, ¿verdad? Si yo tengo un vecino que se llama Jesús, ¿verdad? Si yo tengo una vecina que se llama María, ¿verdad? Culturalmente yo conozco todo acerca del cristianismo, pero eso no me salva, eso no me confronta. Es como llevar un poco, como un tratamiento con antibióticos y el doctor siempre dice, lleve los antibióticos hasta que se agoten, porque si no la bacteria más bien aprende la magia de los antibióticos y puede volver más fuerte, ¿verdad? Somos muchos los que hemos pasado por varias iglesias y podemos hablar correctamente, ¿verdad? Pero eso más bien nos blinda al poder verdadero del Evangelio que quiere romper nuestros ídolos y darnos vida nueva. Entonces Wesley en todos sus sermones, directo o indirectamente, está confrontándonos sin tapujos con el pecado y la salvación. Hemos dicho hasta ahora que los sermones son en parte el depósito de la doctrina de Wesley. Hemos dicho que eran más bien para la gente sencilla que tal vez no se sentía cómoda dentro de la iglesia. Hemos dicho también que los sermones siempre tienen un toque evangelístico. Y último, quiero decir que los sermones siempre parten de y son para la experiencia cristiana, Wesley nunca estaba tratando de crear un cuerpo de enseñanzas que fuera perfecto en teoría. Era un hombre muy estudioso, muy erudito, muy académico, pero él no estaba haciendo una teología escolástica.
una teología de la academia. Él estaba haciendo una teología desde la vida real. Sus sermones fueron dirigidos a la experiencia real, tal como vivimos, y surgieron desde la experiencia de la vida real. En una parte al inicio de la guía de estudio dice así: la religión no es primordialmente un grupo de creencias o maneras de adorar. Es principalmente la vida de Dios en el alma humana. Eso es lo que Wesley siempre creía. La religión es tener a Dios en mi vida y yo esconder mi vida en Dios. Entonces, Wesley fue un maestro de discipulado por ese motivo. Si la religión es solo teoría, yo puedo ver un video o yo puedo ganarme un examen y ya soy cristiano. Pero la religión no es así. Uno de los primeros nombres para el cristianismo desde las primeras décadas apostólicas fue el camino. El camino. El cristianismo es un caminar diario y tenemos que caminar acompañados. Yo tengo en mi casa, bueno, tenemos en nuestra casa nuestro hijo de 1 año y medio. Y nuestra casa es muy rara y tiene muchas gradas por todo lado. Es una casa súper inapropiada para un bebé, ¿verdad? Pero ayudándole a él, hemos enseñado a gatear en las partes planas, le hemos enseñado a subir y bajar gradas y hasta más bien él corre sin que la alcancemos, ¿verdad? Wesley consideraba la vida en Cristo como aprender a gatear y luego ponernos de pie y luego caminar lentamente y luego correr. Pero para hacer eso, uno necesita de un discipulado. Entonces Wesley sobre todo hacía sermones para el discipulado, ayudar a las personas a crecer como seguidores de Jesús, crecer en perfección y santidad. La meta de Wesley, y quiero enfatizar eso, la meta de Wesley era que las doctrinas que predicaba se convirtieran en formas de caminar. La doctrina tiene que vivirse, tiene que caminarse. Él esperaba que la gente no solo entendiera la doctrina, sino que también viviera la doctrina. Y él vivió a ser demasiado viejo, o sea, casi 90 y pico de años. Él había visto toda clase de comportamiento bueno, comportamiento malo. Él había caminado con toda clase de personas. Entonces, él sabía cómo se vive. Por eso pudo diseñar sus sermones para alcanzar la vida real. Esto está tan claro en los sermones, están tan llenos de formas prácticas de vivir nuestra fe. Ahora, quiero terminar nada más compartiéndoles unas citas, unas palabras de varios escritos de Wesley. La idea es que usted pueda escuchar por sí mismo y por sí misma qué tan accesible es el lenguaje y qué tan práctico es el contenido. Entonces, yo tengo una lista como de 200 citas de Wesley y apenas estoy comenzando. Entonces, hoy en la mañana escogí varias. Entonces, escuchen conmigo. Estas son frases directas de Wesley. Se puede incluso ser tan ortodoxo como el diablo y sin embargo estar tan lejos de la religión del corazón como lo está él. O sea, ese es el casi cristiano del cual él habla, ¿verdad? Gente que todos lo saben aquí, pero desconocen por completo la religión del corazón. Otra frase. Quien no recoge personas en el reino de Dios, seguramente las esparce lejos de él. Para Wesley, el evangelizar no era opcional, ¿verdad? Si no estoy viviendo públicamente la llama del reino de Dios, entonces la estoy escondiendo. Si no estoy tratando de alcanzar a alguien para Cristo, entonces estoy empujando a esa persona lejos de Cristo, ¿verdad? Otra frase. No me atrevo a presumir que yo pueda imponer mi modo de adoración a nadie. Ahora, yo no sé usted, yo conozco muchas iglesias donde muchos líderes, sobre todo directores de música, deben aprender esa frase. No me atrevo a presumir que yo pueda imponer mi modo de adoración a nadie. Siempre pensamos en un Wesley muy estricto, pero él solo fue estricto con las cosas esenciales. En todo lo demás, todo lo que se puede considerar opiniones, decía pensar y dejar pensar. Él no iba a pelear por cosas como modos de adoración.
2, 3 frases más. Quédense conmigo. Dice, porque con mucho debe preferirse el amor, aún mezclado con opiniones erróneas, que la verdad sin el amor. Claro que debemos tener la doctrina bien clara. Claro que debemos entender la teología ortodoxa. Pero si tenemos todo lo correcto sin amor, eso no es nada. Eso no se vale. Es preferible medio conocer las verdades de Cristo e ir para conocer más, pero un espíritu de amor, ¿verdad? Otra frase, que nadie presuma nunca descansar en un supuesto testimonio del Espíritu, separado de sus frutos. O sea, no podemos decir, tengo el Espíritu o soy una persona muy espiritual o el Espíritu habla conmigo si no tengo los frutos. Eso es parte del discipulado, cómo cultivar los frutos en nosotros. 2 más. Mientras más hablen los humanos mal de mí por causa del Señor, más bien Él hará a través de mí. Wesley es un hombre que sufrió casi encarcelamientos, sí sufrió pedradas, sufrió aprobio y desdén de parte de sus colegas en la iglesia anglicana. Fue un hombre muchas veces muy impopular por aferrarse tanto a la verdad que tenía. Pero él dice, entre más hablen mal de mí, más Dios trabaja a través de mí. Y la última, así podemos extendernos, pero no. Fe es ver a Dios. Amar es sentir a Dios. La fe es ver a Dios y el amar es sentir a Dios. Ahora, citas y líneas como estas nos golpean, casi nos muerden, pero también nos reconfortan, también nos animan, también nos apoyan. Este es el Wesley que nos está esperando en las obras. Este es el Wesley que todavía puede predicar a nosotros hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Will, por esta introducción, esta breve charla, que es una charla motivadora, ¿no? Y a la vez nos permite subrayar, mirar con atención varios de los aspectos de los sermones de Wesley. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a tener un tiempo de preguntas. Y yo les invito a que así puntualmente puedan hacer una pregunta. Vamos a tener una primera ronda de preguntas. Ustedes pueden abrir sus micrófonos y entonces participar de esta manera en las preguntas que quieren hacer. Muy bien, entonces, ¿alguno de ustedes? Las primeras 3 respuestas son gratis, después de ahí se van cobrando. Ah, ok, sí, hay que recordar eso, hay que recordar eso. Bien. Slit, Sí. Adelante. Bueno, me gusta mucho el trabajo de Wesley y me conforta mucho en este espacio de juventud que nosotros estamos viviendo. Pero si bien es cierto, estamos en un mundo muy cambiante, que hay diversas cosas a nuestro alrededor, salen nuevas formas, nuevas costumbres. Y estaba, bueno, dentro de las lecturas y el conocer, dice que en la doctrina de Wesley lo principal era encontrar el camino al cielo. Uh-huh. Que mandar a la persona que encuentre ese acercar al cielo. Uh-huh. Pero hoy en día hay muchas personas que no creen en el cielo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer de esa doctrina una doctrina en este tiempo cambiante? Si hay muchas personas que difieren mucho de eso. Ok. Qué bueno comenzar con una pregunta tan fácil, ¿verdad? Gracias. Eso es pan comido. Es cierto, algo que hay que recordar siempre acerca de Wesley es que él tenía mucho viento a su favor. Para ser miembro del Parlamento en Inglaterra en su época, había que firmar una declaración teológica. O sea, para tener cualquier puesto, cualquier carga pública, había que ser un cristiano ortodoxo anglicano. Entonces, Wesley casi nunca está hablando con no creyentes, aunque sean nominalmente creyentes, por lo menos no niegan la existencia de Dios, o no niegan los milagros o la resurrección o cosas así, ¿verdad? Entonces, Wesley en un sentido fue favorecido de estar en un país, en un mundo donde se podía tomar por sentada
la teología básica del cristianismo. Entonces podemos casi reclamarle a Wesley que él nunca enfrentó de manera significativa a los no creyentes, pero no es tanto la culpa de él, es más bien una circunstancia de su vida. Yo creo que una pista para responderte, hermana, es esa idea de vivir nuestras doctrinas. Yo crecí en un mundo evangélico donde se enfocaba mucho en la convicción intelectual del cristianismo. O sea, vamos a ganarles a esos ateos por medio del cerebro, ¿verdad? Y yo no niego que eso sea una herramienta muy útil, ¿verdad? Como dice Pablo, hay que saber en todo momento dar razón de nuestra fe. Entonces hay argumentos intelectuales, hay argumentos académicos que debemos conocer y escoger cuando el momento así requiera. Pero en mi experiencia, las personas que yo conozco que han llegado a la fe cristiana desde un estado de no creer, ha sido por la influencia de personas cristianas en su vida, por el simple observar de sus vidas, ¿verdad? Entonces, si nuestras doctrinas se viven de manera muy humilde, de manera no muy llamativa, de manera cariñosa, yo creo que eso es un buen testimonio que tal vez no convenza a la persona así de golpe para que ya crea en Dios y crea en el cielo, sino que abre la puerta a una conversación. Y la idea es vivir de tal manera que la gente nos pregunte, ¿pero qué tienen ellos que no tengo yo? Esa es la primera pregunta evangelística, así de evangelismo de vivencia. A ayudar a la gente a preguntar, ¿qué tiene usted que no tengo yo? Y usted replica, usted responde, ok, yo le invito a un café y vamos a hablar. Entonces yo creo que Wesley sí nos puede ayudar ahí, porque nos estimula a vivir nuestras creencias, a poner en práctica, a visitar a los encarcelados, a visitar a los enfermos y los moribundos, a patrocinar la educación, la primera educación, de abogar en contra de los males sociales. Si somos gente públicamente así, es más fácil que los no creyentes nos pregunten, ¿pero qué tienen ustedes que no tenemos nosotros? No sé si le respondí. Muy bien, gracias, Will. A ver, hermanas, ¿podemos participar? Pastor, si me permite. Sí. Pastor, buenas tardes, Pastor Will. Le saluda la pastora Susana de la ciudad de Tarma, Junín, Perú. Muy lejos de donde está usted. Bueno, yo quiero preguntarle algo puntual. Ciertamente. En la universidad hemos trabajado y estudiado, los 3 primeros. Los demás ya, mi mamá ya se ablandó el tiempo de enseñar, le dieron solamente el turno mañana, ya está. Okay. Ahora sí puedo hablar. Quiero hacerle una pregunta. Ciertamente Wesley siempre tuvo como punto de partida que la salvación es por gracia, pero aún en la actualidad podemos encontrar cristianos que dicen que la gracia no se pierde. Y también se dice que según Wesley la gracia podía perderse. Aquí podemos ver también que está de por medio la gracia santificante, la gracia previniente. Pero ¿cómo de forma práctica podemos nosotros tomar este punto cuando nos encontramos con un nuevo creyente o un creyente ya quizá de muchos años y nos diga, no, sí, la gracia se pierde o se entra en un dilema? Esa es mi pregunta. Sí, claro, obviamente la salvación depende del diezmo, ¿verdad? Entonces, entre más diezmes, más salvación tienes. No, mentira. Esa es una muy buena pregunta porque, claro que se ve hoy en día. Wesley era de la opinión de que la salvación sí se puede perder. El mismo apóstol Pablo habla de los que han naufragado en la fe. O sea, un náufrago es que el barco en sí se destroza, ¿verdad? O sea, no se puede recuperar para navegar más en ese barco. Es un término muy fuerte. Por ser Wesley de la línea teológica de Jacobo Arminius, Arminius fue un teólogo holandés del siglo anterior de Wesley, quien peleó mucho no con Calvino, no con Juan Calvino, sino con los seguidores que eran como hipercalvinistas, o sea, eran más papistas que el Papa en el sentido de calvinismo. Y ellos pregonaban muy fuertemente el hecho de no perder la salvación, ¿verdad? Entonces, Arminio tenía que arguir en contra de esa idea. Y se trata del papel de la voluntad humana.
La salvación no es una decisión mía. O sea, yo no me salvo por mi fruto de tener fe, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es cooperar con el Espíritu Santo para decir sí a la oferta de Jesús de la salvación. O sea, yo no confecciono la oferta, yo no formulo la oferta está ahí en la cruz. Y yo en mis pecados no tengo la capacidad para decir sí, ¿verdad? Yo en mis pecados lo que quiero es más pecado. Pero la gracia preveniente es esa etapa anterior del Espíritu Santo, como preparando mi alma, preparando mi voluntad. Entonces llega un momento cuando yo doy mi granito de arena, y esto no es mérito mío, ¿verdad? No estamos hablando de que yo coopere con la obra de la cruz, pero llega un momento cuando yo digo, sí, sí quiero esa oferta de salvación. Ni sé lo que estoy recibiendo, pero quiero un cambio. Ok, si yo uso mi libre albedrío en ese instante, aunque sea rehabilitado y preparado por el Espíritu Santo, la lógica me dice que por el mismo libre albedrío yo puedo abandonar la fe. O sea, si yo entré a ciertas luces, con cierta conciencia a la fe cristiana, por la misma puerta yo puedo salir de la fe cristiana. Entonces, no es por cometer algún pecado pequeño. Este es un abuso que se ve mucho en las iglesias también, la otra cara de la moneda, que no ofrendaste o que saliste con aquella mujer que no es tu mujer o que te vimos saliendo de la decorera, entonces ya pierdes la salvación. No es un viento que sopla por ahí por allá. Perder la salvación requiere tiempo, requiere conciencia, requiere una decisión a lo largo de mucho tiempo, conscientemente, deliberadamente, de abandonar mi fe. No es algo que se pierde de la noche a la mañana, pero sí se puede perder bíblicamente y teológicamente. Bien, hermanos, hermanas, tal vez, Will, unas 2 preguntas así para tener como una ronda. Hermanos, hermanas, ¿alguien quiere hacer otras preguntas? Sí, adelante. Disculpe. Buenas tardes, Pastor César. Buenas tardes, Pastor Will. Qué gusto de escucharlo. Realmente estas reflexiones bastante refrescantes y muy fortificantes a la vez. Mi pregunta está relacionada en base a la exposición que usted nos hacía referente a los sermones de John Wesley, que la gran mayoría, usted decía, que eran evangelísticas. Pero dentro de ella también habían algunas que están relacionadas a cómo caminar, o a cómo aprender a que camine, inclusive aún a gatear, y luego a caminar, y luego a correr. Se tiene, de repente, para ayudarnos un poco, cuáles son esos sermones que realmente ayudan a caminar, luego a correr, ¿no? Al principio de repente a gatear. ¿Nos podría facilitar de repente esos detalles para poder entenderlo mejor? Sí, Esa sí. es mi pregunta. No, claro que sí. Gracias, hermano Alejandro. Si usted ve en las obras de Wesley, que puede descargar gratuitamente de nuestra página web, son 14 tomos. Los primeros 4 tomos tratan de los sermones de Wesley. Claro. Y oficialmente son 140, 142, depende de la versión, sermones de Wesley, que son considerados, digamos, auténticos de él, propios de él. En primera instancia se hizo la traducción de aproximadamente la mitad. Entonces, en esos 4 tomos de sermones, usted encuentra casi 70 sermones. 13 de ellos se dedican al Sermón del Monte. Wesley hizo una serie de sermones larguísimo sobre el Sermón del Monte, porque él lo consideró el meollo del discipulado. Si uno quiere ser verdadero seguidor de Cristo, hay que estudiar, hay que empaparse, hay que navegar casi bucear en las aguas profundas del Sermón del Monte, porque para él ahí Jesús expone muy detalladamente qué es ser un seguidor de él. Entonces, usted puede encontrar esos 13 sermones sobre el Sermón del Monte. Cada uno trata de un tema particular. A veces es una bienaventuranza,
A veces es otro tipo de enseñanza particular que Jesús da en el Sermón del Monte. Les adelanto, en el próximo mes vamos a publicar un nuevo libro que es una colección de sermones reflexionando sobre los sermones de Wesley, sobre el Sermón del Monte. No hay una forma fácil de describirlo para ventas, ¿verdad? Es sermones de nuestro director anterior, Mark Wellington, sobre las reflexiones de Wesley acerca del Sermón del Monte. Y son aún más prácticos, aún más prácticos. Entonces, lo que dice Wesley sobre el Sermón del Monte es un excelente punto, no solo de partida, sino de estudio continuo. Gracias, Will. ¿Alguien más quiere participar, hermanos, hermanas? Esto de que yo respondo y no pueden replicar me está encantando. Voy a decirles a mis hijas que cuando yo dé una respuesta ya no pueden decir más. Funciona mejor, ¿eh? Funciona mejor así. Hermanos y hermanas, a ver, ¿alguna pregunta? Tal vez juntamos 2 o 3 preguntas para que luego nuestro hermano Will pueda ir respondiéndolas. ¿Puedo hacer una consulta? Hello. ¿Sí? Sí. El obispo Pedro y el pastor Mario, luego. Sí, adelante. Una consulta de carácter tal vez logístico o quizás de marketing, más bien, para el hermano Will. En lo personal, nunca tuve la oportunidad de completar mi colección de los volúmenes físicos de las obras de Wesley. Creo que llegué como hasta el 6 o 7, por ahí. Pero, por lo mismo, nunca tuve la oportunidad de adquirir, y que seguramente le pasa a varios hermanos y hermanas, el libro introductorio que nos mandó el reverendo César Yanco. La pregunta es, hermano Bill, ¿no está el proyecto de una edición, aunque sea rústica, de esta introducción? Porque efectivamente la introducción es fundamental y creo que usted a su vez ha sido un muy buen portavoz en esta exposición que ha hecho. Pero la pregunta es esa, ¿no habrá algún plan allí como para sacar una edición simple, no de lujo, pero que sea una edición física? No, es una excelente pregunta. La guía de estudio se publicó en 2002 y las obras en sí en tapa dura se terminaron de imprimir en 1998. Entonces de ahí se fueron repartiendo los primeros juegos y no fue hasta unos años después que se publicó la guía y se trató de hacer llegar la guía a diferentes personas que habían conseguido las obras, pero obviamente, como usted está dando testimonio, no se pudo en todos los casos. Nosotros en la página web, que es nada más estudioswesleyanos.org, usted puede descargar gratuitamente esta guía en versión revisada con correcciones ortográficas y de formato con una nueva tapa. No es tan gruesa, entonces la idea es que cada uno la imprima como quiera y que que haga una tapa o un resorte espiral o un emplasticado o lo que sea, pero que cada uno simplemente use la guía de la forma que quiera. Ahora, si una iglesia, una denominación en particular, quiere lanzar una tanda de versiones impresas de esa guía, nada más me escribe y podemos hablar de cómo hacer eso también, porque ya las obras y la guía queremos que lleguen a la gente como sea. Entonces, ustedes están completamente libres de imprimir la guía y digamos, armar el libro físico como mejor les convenga. No sé si le respondí, hermano obispo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Porque para que nosotros lo imprimamos, el tema siempre es distribución. Entonces, podemos imprimir desde acá en Costa Rica, pero vale el triple mandárselo a Chile, ¿verdad? Entonces, por ser un libro delgado, mejor que cada uno lo tenga como pueda. Pero es importante lo que acabo de escuchar, de que las iglesias, en este caso nacionales, podrían tener la opción
naturalmente con los permisos correspondientes y el protocolo que amerita todo esto, como para hacer impresiones internas, porque como usted lo dijo en la introducción, en la tablet o en el notebook uno puede tener centenares de libros, pero en lo personal, para mí, el libro físico es irreemplazable. Sí, sí, o sea, el libro físico no me permite ver si el Barcelona va ganando, ¿verdad? Pero cada vez que estoy en mi teléfono me estoy fijando en los partidos del bendito Barça. Sí, correcto. Así es que muchas gracias por la No, información. háblense conmigo. Para hacer tandas así a nivel nacional, nos hablamos y fácilmente se hace. Ok, ok. Bien, Pastor Mario, ¿ibas a decir algo? Pastor César, disculpe, abrí el micro para indicar que el obispo Pedro Correa estaba levantando la mano. Y hay algunas preguntas en el chat también. Sí, gracias, hermano. Yo hermano, veo aquí una pregunta de Manuel Omani. Sí. Me encanta esta pregunta. ¿Qué tan importante es para los metodistas de hoy en día saber de Juan Wesley? Yo enseño en un seminario metodista aquí en Costa Rica, pero tengo varios estudiantes que provienen de otras iglesias y ahora son pastores metodistas. Y ellos tal vez fueron pastores en otras iglesias independientes, sobre todo Asambleas de Dios o independientes. Y ellos muchas veces dicen, es que nunca me decían en la iglesia donde yo estaba antes qué era mi identidad, qué era nuestra identidad como iglesia. Y las iglesias independientes son buenísimas, no tengo nada en contra, más bien nos llevan a la delantera muchas veces a las iglesias denominacionales tradicionales. Pero el templo tiene un rótulo y el rótulo dice metodista o wesleyano, ¿verdad? O metodista libre, o iglesia de santidad, o metodista primitivo, ¿verdad? Entonces, si yo voy, por ejemplo, a McDonald's, yo espero ciertos productos relacionados con McDonald's. Yo no espero que me vendan algo de Taco Bell o algo de KFC o algo así. Yo voy con la idea de que esa iglesia, ese restaurante, tenga una identidad y honre esa identidad. Entonces tenemos el privilegio de venir o pertenecer a una iglesia cuyas raíces teológicas están en un avivamiento. Recuerde siempre, las raíces del metodismo no están en un hombre, no están en Juan Wesley particularmente, están en un avivamiento que arrasó como fuego toda Gran Bretaña comenzando durante la vida de Juan Wesley y hasta llegó a América Latina y en todo el mundo. Entonces, somos los portadores contemporáneos de una llama encendida hace mucho. Entonces, nos conviene saber de los que prendieron el fuego, de los que pusieron fósforo a la mecha o a la tea en primera instancia. Ahora, si no queremos tener nada que ver con eso, pues ahí está la puerta. Lo puedo decir porque no estoy cerca para que me lancen piedras, ¿verdad? Pero si uno quiere pertenecer a una iglesia con raíces wesleyanas, pues nos conviene honrar nuestras raíces y eso comienza con el conocimiento, sabiendo más. Manuel, no sé si le respondí o le ofendí. Mientras vas teniendo la réplica, Will, aquí hay una pregunta del hermano Carlos David. Se hablaba de que Wesley sufrió rechazo marcado por actuar con rectitud. ¿De qué forma y en qué parte de las obras se puede encontrar? Enfrentaba Wesley los rechazos de que era objeto al ser un férreo defensor de la verdad. Y mientras va pensando esa respuesta, Ramiro de la Serna dice, si Wesley estuviera hoy entre nosotros, ¿cuál sería su actitud frente a alcohólicos dentro de la iglesia? Se dice que expulsaba a los que eran borrachos. ¿Y cuál sería el pensamiento de Wesley respecto a lo que conocemos como ideología de género dentro y fuera de la congregación? Ajá, muy bien, Will. Sí, me encanta. Esos son como confites, ¿verdad? Los voy comiendo uno por uno. Claro. Ok, ¿dónde encontrar las obras, testimonios o episodios de sufrimiento de Wesley? Sobre todo en los diarios. En los diarios, él fue un fiel diarista. Entonces, usted puede comenzar
los años, por qué nació en 1703, y la cosa comenzó a tomar ímpetu 1734-35. Entonces, si usted comienza a ver los diarios a finales de la década de 1730, principios de 1740, obviamente no se hizo traducción de todos los diarios, eso queda para otra década, pero se habla ahí, es Wesley hablando desde su propio, o sea, con su propio puño y letra, de lo que pasó en tal día, en tal lugar. También las cartas, porque hay cartas donde él escribe al alguacil de un condado, o él escribe al, digamos, a un hombre grande, un hombre adinerado del área, un hombre de influencia, diciendo, en tal día, tales personas llegaron al lugar donde yo estaba predicando a pegar tambores o a tirarme estiércol o a tirarnos piedras, y los oficiales de la fuerza pública no hicieron absolutamente nada, y yo quiero poner reclamo para que se tomen las medidas necesarias, ¿verdad? Eso está en las cartas de Wesley. Una ventaja que no mencioné de las obras en digital es que son buscables. O sea, usted abre cada tomo como un PDF y puede buscar por palabras. Y ahí su programa de lector de PDF le va enseñando cada instancia de X palabra. Entonces, si usted quiere poner chusma, o usted quiere poner piedras, usted quiere poner alguacil, usted quiere poner persecución, el mismo lector de PDF le va enseñando dónde está cada instancia de esa palabra. Entonces, es una forma muy fácil de buscar ciertos temas. Carlos David, no sé si le respondí bien. Está Ramiro de la Serna. Si Okay. Wesley estuviera hoy entre nosotros, ¿cuál sería la actitud frente a alcohólicos? ¿Y cuál sería el pensamiento? Ok. Voy a contestar una y no la otra, y adivine usted cuál. La actitud de Wesley, o sea, el alcohólico soy yo. El alcohólico eres tú. ¿En qué sentido? De que yo soy adicto a mis pecados. Mi pecado tal vez no sea el licor, tal vez no sea el guarro, el tuyo tampoco. Tal vez sea la pornografía, tal vez sea el chisme, tal vez sea las recriminaciones, tal vez sea la falta de perdón, tal vez sea el egoísmo, la vagabundería, la pereza, tal vez sea una actitud de juicio. Todos tenemos pecados de los cuales somos adictos. Solo que el alcohólico, su adicción involucra más su fisiología, ¿verdad? Puede involucrar hasta su genética, ¿verdad? Porque es un gen transferible, la tendencia a llevar a alguna adicción. Entonces, en todos los casos, lo que hay que romperse es la esclavitud a tal pecado, ¿verdad? Entonces, el alcohólico nunca tiene un estigma mayor o menor que cualquier otro miembro de la iglesia. Eso es algo que yo he visto tantísimas veces. Aquí, curiosamente, en Costa Rica, sobre el tema de la unión libre, parejas que viven juntos, pero que no son formalmente casados. A veces se trata como si fuera el pecado más vil. Y yo siempre enseño que para Dios un pecado es un pecado, es un pecado, es un pecado, que todos son iguales, que ninguno es mejor o peor que el otro. Entonces, señalar específicamente al alcohólico es tratar de esquivar la atención que debe centrarse en mis pecados, en mi esclavitud. Entonces se debe tratar con calma, se debe tratar con paciencia, se debe brindar recursos como centros de tratamiento. O sea, ¿por qué no presto mi carro para ir yo a dejar a algún hermano en un centro de restauración? Si el hermano o la hermana alcohólico está gastando todo el salario, entonces, ¿por qué no traigo yo frijoles y arroz y comida a los miembros de la familia? Porque tal vez ellos están pasándolo mal. Es que al pecador hay que acercarse más. Eso es lo que a veces no entendemos. El pecador no está para ponerlo a 2 metros de mí. El pecador está para tenerlo a 10 centímetros de mí. Él necesita de mi cercanía. Juan Wesley, siendo joven universitario, él iba mucho a las ejecuciones públicas, que eran sobre todo ahorcamientos. Entonces, él iba a la estructura donde se iba a ahorcar a algún criminal,
pero muchas veces él pedía permiso para subirse al carro que el caballo iba llevando, la carroza, donde iba el condenado. O sea, él se ponía a la pura par del condenado camino a su ejecución, tratando de darle alguna palabra de aliento, de alivio, de confort, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo radical de cercanía al pecador con amor y compasión. Ahora, diga. Sí, adelante, adelante. No, iba a esquivar por completo la bala sobre teología de género y filosofía de género. Sí, eso. Pero simplemente para decir que Wesley lo habría llamado una locura absoluta, pero no por eso deja de ser una pregunta necesaria para nuestros tiempos, porque nuestros tiempos sí son diferentes, pero yo creo que como pueblo debemos ir discerniendo una respuesta sana, pero a la vez santa, a esa, no es nueva, pero esa filosofía más pública de diversidad de género. Pero solo doy un consejo. Wesley siempre se acercaba con amor y cariño para luego estudiar muy cuidadosamente los detalles de un asunto. Él nunca llegaba primero con el martillo o con la antorcha encendida, y tampoco debemos llegar así nosotros. Muy bien, Will. Bueno, Ramiro, antes de un hermano de la iglesia de Sinaí, creo que es de México, metodista, dice, debiera permitirse que un miembro que ha ido borracho a la iglesia y otro le han visto en la calle, sea presidente o miembro de la iglesia directiva. Bueno, estás hablando de este tema, por eso estoy leyendo eso, pero luego pasamos a la siguiente. No, solo, bueno, como un asterisco entonces. No, Wesley mismo señalaría la Biblia, a Tito, a 1 y 2 Timoteo. O sea, hay que tener su casa en orden, en un sentido. Hay que tener por lo menos su propia persona en orden para tener un papel de dirección en la iglesia, ¿verdad? Porque tiene que ser personas soberbias, personas que saben cuidarse, personas de sano juicio, y obviamente una persona que habitualmente se emborracha no calificaría así. Ahora, si alguien, digamos, se emborracha una vez hace 5 años y de ahí no pasó, no debe llamarse ese dato como relevante para una decisión ahora de ser miembro o no de algún comité en la iglesia. Digo yo. Gracias. Hay un comentario de, bueno, antes de leer al hermano Arturo Vega, había un hermano o hermana de Sinaí. Me parece que es de México, estaba buscando la lista. Me encanta que diga Sinaí. Yo voy a pensar que es el mismo Moisés, aún hablando ahí de las cumbres de Sinaí. Está bien. Dice, quienes dicen que la salvación o la gracia no se pierde, argumentan que el ser humano no tiene por qué ser su voluntad ser salvo o no. Sí, eso es donde hay que bordar muy fino, ¿verdad? Y yo no quiero que me malinterpreten por la respuesta que di antes. Cuando yo digo sí a la oferta de Jesús, el Espíritu Santo casi me está abriendo la boca y manipulando la mandíbula. Es decir, yo ni sé la totalidad de lo que estoy asumiendo cuando digo sí a Jesús. Es casi cuando uno se casa. Uno dice sí a la esposa y sí a la esposa y no tiene ni la menor idea qué es el matrimonio, ¿verdad? Pero en ese momento el Espíritu Santo me ha ayudado a desgustarme por la vida que yo llevaba hasta ese momento. El Espíritu Santo es muy educado. Él no va a meterse donde no es invitado, pero sí es muy persistente. Entonces, Él me va a susurrar, Él me va a gritar, Él va a usar mis circunstancias para llevarme al punto a que yo me rinda, a que yo diga sí a Jesús. Ahora, mi sí no resta en absoluto ningún mérito de la cruz de Jesús, ni me otorga a mí ningún mérito que yo podría llamar mío. En otras palabras, Dios usa mi voluntad. Y eso es bíblico. ¿Cuántas veces desde el huerto de Edén Dios dice, ahí está el árbol, por favor, no lo toque? Ahora, si nuestra voluntad no fuera importante, Dios habría hecho imposible que Adán y Eva se acercasen al árbol, ¿verdad? O cuando Moisés le dice al pueblo, al final de Deuterónimo,
pongo delante de vosotros hoy en día dos caminos. Escojad pues el correcto, ¿verdad? O cuando Dios llama a Abraham, dice, Abraham. Abraham dice, aquí estoy. Fácilmente dice, no, no estoy, no me hables. O sea, desde los inicios de la Biblia, Dios nos invita a tomar la decisión correcta, pero no nos obliga ni tampoco cierra las puertas. El hermano Arturo Vega de la iglesia metodista de San Juanito, él dice, como iglesia, ¿cuál debería ser nuestra actitud como metodistas ante la pandemia por la cual estamos pasando? Excelente pregunta. Y yo les cuento que yo estaba hace unos meses para un blog, una bitácora que tenemos en la página web del instituto, que yo pongo en entrada como cada jueves. Yo quería hacer algo con respecto a la pandemia y fue demasiado difícil en ese momento, tal vez todavía lo sea. Wesley tenía dos ideas y todo esto parte de un terremoto que hubo en Portugal cuando, no recuerdo exactamente el año, 1740, digamos. Hubo un terremoto en Portugal que casi se sentía en Inglaterra. O sea, fue un terremoto increíblemente poderoso que mató a centenares de personas. Y Wesley fue noticia en toda Europa. Y Wesley escribió sobre ese terremoto en Portugal. Le llamó mucho la atención y estuvo reflexionando sobre ese terremoto por muchos años. Y él habló, aunque no nos guste decirlo, él habló del pecado, de que los desastres naturales son fruto del pecado. Pero ojo aquí, por favor. No es el pecado particular de las personas que sufren ese desastre. No es como tú pecaste, ahora te mueres de COVID. O bueno, supe que fulano se murió de COVID. Ah, seguro fue pecador. No, no, no. Esto es, decirlo en sí es un pecado, ¿verdad? Y me da tanta ira, tanto enojo cuando oigo a las personas hablar así, como si ellos pudieran con el mismo dedo indicar quién murió por cuál motivo. No, no, no. Cuando Wesley habla de pecado, habla como de Pablo, que la creación misma gime como mujer con dolores de parto, que el pecado original, el pecado compartido que todos nosotros practicamos cada día, ha introducido un elemento caótico en la misma creación. Que la misma creación, aquí podemos hablar de deforestación, aquí podemos hablar de contaminación, aquí podemos hablar de calentamiento global, es la misma creación de Dios sufriendo los efectos generales del pecado en el ser humano. Entonces la pandemia, uno puede decir que Wesley diría que es simplemente una manifestación más del desorden que hay en el mundo debido al pecado humano. Pero eso no quiere decir que tal o tal persona está sufriendo por tal o tal pecado. Entonces nuestra actitud es arrepentimiento, pero también reconfortar, ¿verdad? Nos acercamos a las personas que están con dolores o enlutadas. Gracias, hermano Martín, y luego también Jesús. Sí. Voy a hablar un ratito. Sí, adelante, hermano. Saludos al pastor Will. Indudablemente esta es una oportunidad muy buena y rica en cuanto a poder considerar nuestra identidad como iglesia, y en ello me llama también mucha la atención en el efecto como también estamos viviendo, no solamente el Perú, sino también muchos países, el tema de la pandemia, cómo mantener nuestra identidad en medio de este tiempo. Muchos hermanos están en Chile, veo por ejemplo que hacen ollas comunes y dan alimentos a aquellos que están en las calles, en fin. Hoy también el tema, y a través del pensamiento de Wesley, habla de la responsabilidad de cuidarnos, de la responsabilidad de poder protegernos en este tiempo también. Entonces, ¿cuál es el desafío en medio de este nuevo escenario? En medio de que ahora en este momento somos una iglesia virtual, en medio de que vamos a entrar a un nuevo escenario. Aún todavía las iglesias no podemos reunirnos por este tema de las órdenes del gobierno.
ser iglesia en este tiempo, en este momento y en este nuevo escenario, frente a lo que usted acaba de compartir, ¿no? Es decir, cómo Wesley miraba las emergencias y todo lo que pasaba alrededor de las crisis a nivel mundial. En Chosica, que es una ciudad que está cerca de Lima, hubo una emergencia por el tema de inundaciones, huaicos, y acompañamos y llevamos a las familias ayudas. Y exactamente, veíamos también algunos hermanos de otras denominaciones por este tema, ¿no? De que tienes que arrepentirte y si no, vas a, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que en medio de esta emergencia, lo más importante es mostrar el rostro del Señor, el rostro de Cristo, antes que poder señalar o poder condenar. ¿Qué hacer frente a este nuevo panorama, este nuevo escenario? Buena pregunta. Y esta pregunta la voy a vincular con la aclaración del hermano Arturo, cuando él se refería a cómo ayudar a la sociedad. Y casi aquí hay otra respuesta a la primera pregunta de la hermana Steve. ¿Cómo ser visibles como cristianos cuando no podemos estar a 2 metros el uno del otro? ¿Verdad? Yo creo que hay dos respuestas centrales. Cuando Wesley habló de ayuda, él comenzó con círculos concéntricos, o sea, del círculo más íntimo, que es mi familia, al círculo de mi iglesia, al círculo de mi barrio, al círculo de mi país, al círculo de mi mundo. Y él habló de la necesidad de concentrarnos primero en los nuestros y luego la gente más cercana. Eso quiere decir que hay una curiosidad hoy en día. Yo veo más a mis vecinos caminando en el barrio que veo gente de la iglesia. Y antes de la pandemia no veía tanto a mis vecinos porque nadie salía de sus casas a caminar y veía más a la gente de mi iglesia. Entonces, tengo gente muy cercana que vive en la casa a la par y es mi deber conocerles y es mi deber averiguar sus necesidades. Es mi deber cristiano ayudarles en la medida que yo pueda, ¿verdad? Entonces, curiosamente, irónicamente, la pandemia puede hacer que nos acerquemos más a los vecinos cercanos que cuando podíamos ir libres por las vías públicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que Wesley simplemente tocaría puertas o, no sé, a veces hay barrios con un chat de grupo en WhatsApp y decir, o sea, si hay necesidad, que todos sepan que soy una persona que se pueden acercar a compartir su necesidad conmigo, ¿verdad? Y tal vez usted no puede ayudar en ese momento, pero tal vez en otro momento sí. Lo otro sería seguir invirtiendo en el discipulado. Uno puede decir que el discipulado tiene que ser cara a cara, pero no necesariamente así. Yo estoy viendo y estoy súper feliz porque estoy viendo tantas iglesias que después de 1 o 2 meses muy inciertos se han volcado hacia lo virtual, ¿verdad? Hay reuniones de pastores, hay reuniones con laicos, con grupos de varones y hombres y mujeres y jóvenes, ¿verdad? Más bien se está haciendo más estudio, casi, porque no tienen la excusa de que se me fue el bus o llegué muy tarde, ¿verdad? Ya todos estamos en casa casi todo el tiempo. Entonces, yo creo que una ventaja que Wesley aprovecharía es redimir el tiempo, ¿verdad? Como dice la palabra, los días son malos, entonces redimamos pues el tiempo invirtiendo en educación, invirtiendo en identidad, invirtiendo en estudio personal y estudio grupal. Entonces es el vivirlo afuera en la medida que podamos, ayudando, y el crecer por dentro, ¿verdad? Como iglesia y como creyentes wesleyanos. Gracias, Will. Vamos a, una vez más, Slid. Luego hay una pregunta de César Aliaga también en el chat. Slid. Sí, yendo a esa misma línea de sobre la identidad como metodista, hay una parte de los escritos de Wesley, creo que es en su diario, que habla referente a que la teología que él maneja, o la divinidad, como le llamaban en ese tiempo, es diferente a los de Arrio, déjame leerlo, Arrio y los que son socianianos. Sí, me hizo recordar un poco acerca de historias sobre el concilio de Nicea. Entonces, como que en ese tiempo definieron
definieron cierta identidad que iba a partir de ese momento pasar por todos los cristianos y que deberían defender y deberían de creer. Entonces, ¿cómo define Juan Wesley a Jesús? Si vemos en Arrio, si vemos que él defendía una identidad de Jesús, también vemos a Alejandro también que defendía otra postura. Entonces, pero dice Juan Wesley que su teología es muy diferente. Entonces quería saber cómo es que él define a Jesús. Bueno, lo que hay que recordar muchas veces es que Wesley nunca quiso decir nada nuevo. Hasta hay una frase de Wesley que me encanta siempre. Dice, cualquier doctrina nueva debe de estar equivocada, porque la religión antigua es la única y verdadera. Y ninguna doctrina puede estar correcta a menos que sea la misma que era desde el principio. Entonces, cuando usted escucha a fulano o fulano decir, bueno, el Espíritu me reveló algo nuevo, tengo una nueva doctrina, recuerde, cualquier doctrina nueva debe de estar equivocada. Eso quiere decir que todo lo que Dios quiere que sepamos ya nos lo ha dicho, ¿verdad? Que no hay nuevas cosas para averiguar. Si algo suena nuevo en Wesley, es solo porque la iglesia anglicana lo había olvidado y él está rescatándolo. Entonces, en cuanto a la persona y la naturaleza de Cristo, Wesley no tiene nada nuevo que decir. Se basa, como usted dice, en los credos apostólicos, en la enseñanza de los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana, que Jesús es el Verbo eterno, hecho carne, engendrado en María por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo el testimonio bíblico de Juan, luego Filipenses 2, el himno a Cristo encarnado, ¿verdad? Wesley no tiene absolutamente nada nuevo que decir ahí, porque para él ya ese tema queda resuelto, ¿verdad? Él no enfrentaba mucho a personas que llevaban la contraria en Inglaterra, salvo en algunos círculos académicos de las universidades de Oxford y Cambridge y algunos miembros de la élite del clero anglicano que sí creían en algunas llamadas herejías de la época apostólica. Fue solo ahí cuando Wesley se topaba con gente peleando esas doctrinas, pero él mismo dijo, bueno, ya está claro, y si uno no está de acuerdo, hablemos, y si todavía no está de acuerdo, pues ahí está la puerta. César Aliaga dice, sobre la pregunta del hermano borracho en la iglesia, ¿cuáles pecados deben ser tratados como se trató en Corintios 5 sin ser permisivos actualmente? Me encanta cuando me obligan a ir a la Biblia. Yo de hecho lo abrí ahora en mi teléfono. Aquí está hablando de incesto, acostándose con la esposa de su padre, ¿verdad? Voy viendo, hermano César Aliaga, si tiene algo más, póngalo ahí en el chat. Sí, inmoralidad sexual, idólatras. Sí, no debes asociarte con nadie que diga... Sí, ni comer con gente así. Ok. Uno lee eso y luego ve que Jesús le pide al recolector de impuestos que le invite a cenar. Parece que Jesús prefería más comer con pecadores que comer con la gente buena, la gente santa, ¿verdad? Con Pablo hay que siempre recordar algo un poco extraño. Él nunca sospechaba que sus cartas fueran a ser leídas 2000 años después. O sea, hay partes donde él habla muy universalmente y hay partes donde él habla muy contextualmente. Y el problema en la iglesia de Corinto era que era una ciudad muy pagana, muy multiteísta, muy multiétnica, donde muchas personas llegaban a la iglesia cristiana y no sabían cuántas de sus prácticas antiguas dejar atrás y cuántas podían seguir haciendo. Por ejemplo, en 1 Corintios, cuando habla de la carne sacrificada a ídolos, es que se sacrificaban animales en los altares paganos y luego había carnicerías a la pura par que vendían
los cortes de carne de los animales sacrificados. Y uno piensa, pero qué anticuchos más ricos los de Diana o de Zeus, ¿verdad? O qué lomito, qué costillas más ricas del templo pagano tal. Los cristianos aún compraban en las carnicerías paganas y Pablo tiene que hablar de eso. Entonces yo creo que específicamente, así de pronto, en 1 Corintios 5, está hablando de las personas que están decididas a no dejar atrás sus prácticas paganas anteriores y aún quieren llamarse cristianos, aún quieren estar en la iglesia, pero comportándose como antes. Yo creo que es ahí donde Pablo dice, o sea, hay que cortar con esa gente, hay que sanarles, hay que tratar con ellos, pero por fuera, porque si siguen haciendo dentro de la iglesia, nos vamos todos. Will y hermanos, hermanas, queremos agradecerles por este tiempo. Hemos previsto hasta las 4 y queremos quedarnos como así, ¿no? Con el deseo y el entusiasmo, las ganas de poder seguir profundizando. Y ahí están, pues, los sermones de Wesley, las obras de Wesley. Esta ha sido una pequeña introducción con el profesor Will. Queremos compartirles también que estamos como conversando, planeando o tal vez soñando juntos, Will, con la idea de armar un curso con la participación de diferentes profesores en diferentes partes, con el énfasis wesleyano, o a partir de la teología o historia wesleyana, y también articular esto con algunas instituciones teológicas. Entonces, tenemos el registro de casi todos ustedes, hermanos, hermanas, y vamos a comunicarles y promocionarlo también, pero no tenemos fecha, solo hemos dicho por las preguntas, por los registros que han habido, por las consultas, vemos el interés, no solamente, obviamente esto es un esfuerzo desde las reuniones que tenemos en el Distrito Sierra Selva con los pastores y pastoras, pero con los hermanos también de otros distritos en la Iglesia del Perú, hermanos de México, de Colombia, de Chile, y hay hermanos de Bolivia. No sé si hay alguien de Costa Rica, aparte de Will. Pero entonces conversábamos con Will. Quizá podamos articular un curso, es decir, algo de algunas sesiones con bibliografía que pueda profundizar estos temas, ¿no? Entonces esto está así como todavía en proyecto y les compartimos a ustedes y quisiéramos sumarnos a este esfuerzo conjunto de seguir reflexionando y sobre todo poniendo en práctica, ¿no? Como metodistas wesleyanos aquí en el país, en el lugar donde nos encontramos. Vamos a dar por concluir esta sesión. Algunos de ustedes han hecho algunos comentarios. Podemos leer ahí los comentarios que hay de agradecimiento, de saludo. Hermanos, ¿qué les parece si hacemos, miren, hemos podido estar de diferentes lugares, podemos hacer una foto, podrían ustedes abrir sus cámaras. Yo voy a pedir al pastor Mario que me ayude con la captura. Bueno, están de Argentina, el pastor Javier Ochoa también nos acompaña hoy. Gusto de saludarte, Javier. Entonces, pueden abrir sus cámaras para hacer algunas unas tomas, unas fotos. Les voy a pedir que puedan mantenerlas en ahí. En lugar de whisky, digan Wesley, que suena casi lo mismo. Sí, ¿no? Entonces, estamos ahí con el pastor Mario, también nos ayuda a hacer algunas capturas, saludándonos, ¿no? Viendo lo que... este encuentro, ¿no? Muy bien. Qué lindos que son ustedes. Sí, ¿no? Qué lindos que son. Están ahí los hermanos. Hermoso. Permítame decir, César, nada más, muchísimas gracias por organizar esto, muchísimas gracias a ustedes por sacar el tiempo. Si no nos siguen aún en Facebook, búsquenos ahí, Instituto de Estudios Wesleyanos, también la página web, tiene muchos recursos gratuitos, incluyendo las obras y la guía. Pero sobre todo, déjenme pedirles un último favor. Queremos saber cómo están viviendo Wesley ustedes y cómo quisieran vivir su wesleyanismo. Entonces, escríbanos por Facebook o correo electrónico o en la página web qué están viviendo de la herencia wesleyana y qué les gustaría saber o tener para vivir nuestro pan diario y queremos poder servirles más.
Muy bien, estamos invitados entonces a visitar la página del Instituto de Estudios Wesleyanos. Todas las preguntas sobre borrachos que me quieran hacer. Está muy bien. Hermanos, vamos a pedir a nuestro hermano Samuel Figueroa, él es el secretario de programas de nuestro distrito, que nos despida con una palabra de oración. Gracias una vez más al Señor por estar juntos, juntas en este tiempo. El Señor les bendiga. José Will, gracias. Usted nos dejó la posta para seguir avanzando, seguir revisando los textos, y gracias por darnos siempre esas luces que nos fortalece y nos encamina. Creo que el tema Juan Wesley, teólogo de la vida cristiana, deberíamos haber aumentado de la vida cristiana de hoy. Porque nos ha hecho sentir que sigue latente y la teología sigue viva. Hermanos, gracias de diferentes países, hermanos líderes, pastores. Esta unión y esta presencia suya nos motiva a seguir promocionando y a seguir uniéndonos en estos niveles de aprendizaje que podemos interrelacionarnos. Vamos a orar, hermanos, y despedirnos de esta reunión. Amado Dios, gracias, porque tú tocas corazones de grandes líderes, Señor, para compartir tu palabra, de grandes hombres que sembraron hace muchos años una semilla que hoy vemos los frutos esparcidos en diferentes partes del mundo. Bendice la vida, Señor, de nuestro maestro Will. Donde él esté siempre, Dios, sabemos que dejarán grandes semillas para que otros también puedan seguir floreciendo. Gracias por nuestro pastor César Yanco, por la iniciativa y el querer unirnos siempre en esta perfección de nuestra tarea en las diferentes iglesias que tenemos. Que tu paz y tu amor nos proteja y nos guíe siempre. Amén. 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 Bendiciones. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. A tomar café. Un café. Café. Gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones. Saludos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, César. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, hermanos. Ahí está el pastor Javier. Pastor Javier Ochoa. Hola. Hola, pastor. Javier. Saludos fraternos, pastor Javier. Acá estoy en la iglesia, en la iglesia de Salta. Pastor Javier, buenas. Algunos salen siempre disparados y otros... Bendiciones, pastor Javier. Pastor Will, gracias. Estamos preparando los bolsones para entregar 40 bolsones. Ah, qué lindo. Qué bueno, pastor. Manda un partito. Bendiciones para todos. Para repartir en la comunidad. Bendiciones. Sí, no solo de iglesia, sino la comunidad en general. Qué bien. La primera pregunta no es, antes de darle ayuda a alguien, la primera pregunta no es cristiano o no? La primera pregunta es, No. ¿necesidad o no? No, simplemente la situación de hambre que hay. Sí. El pastor. Está en el Perú. Que les bendiga. Chao. Saludos a los perros y gatos. Pastor. Ya, Ok, bueno, espero que nos vamos a... Que estén bien. Chao. Chao, pastor. Gracias. Chao. Chao, pastor Eusebio. Dios lo bendiga. Bendiciones. Ancañina. Nos vemos. Jaracasiña. Ancasiñane, pastor Eusebio. Sí. Arumanta Cama. Yajaura Cama. Ocarascara. Ya. Ya, pastor Eusebio. Sí. Ya, gracias, hermano. ¿Cuál me enseñan?